Cuando usted esté ahí, diga amén. Gloria a Dios. Lucas capítulo 20, versículo 19. Amén. Leemos la palabra del Señor, que es bendita por los siglos de los siglos. Y dice la escritura, Lucas capítulo 20, versículo 19. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esa parábola. Pero temieron al pueblo, y acechándole enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle al poder y la autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y le respondieron, o dijeron: de César. Entonces les dijo: pues dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que, maravillado de su respuesta, callaron. Amén. Puede sentarse, por favor. Gloria a Dios. ¿Alguien tiene una moneda? Se me quedó arriba. ¿Alguien tiene una moneda, por favor? Y todo el mundo va a sacar una moneda en su mano, porque la vamos a estudiar la moneda. Amén, gracias. Diga conmigo: imagen y sello de Dios. Una vez más lo decimos: imagen y sello de Dios. Amén. ¿Sabe? El capítulo 20 de Lucas nos está hablando el Señor Jesús de una confrontación, y casi siempre se le ven confrontaciones con los fariseos, con los líderes religiosos de la época, con el Sanedrín. Tal parece que el Señor Jesús era el motivo, la causa de la división entre mucha gente, y por esa razón Él lo dijo: yo vine a traer división. Y esa división que Él vino a traer no fue otra cosa más que la misma división que Dios hizo cuando creó los cielos y la tierra. Cuando dijo: sea la luz, y la luz fue hecha, y separó Dios la luz de las tinieblas. La luz viene para traer división, eso es cierto. La luz viene para dividir, para hacer separación absoluta en todo aquello que pertenece a las tinieblas y todo aquello que le pertenece. Amén. Vemos al Señor Jesús en el capítulo 20 de Lucas hablando con tal autoridad. Los líderes religiosos estaban incómodos de que este rabí novato, nuevo, tuviese más autoridad que los mismos ancianos, tuviese más autoridad que la gente que llevaba años estudiando la escritura, siendo líderes en medio de su pueblo. Y habló contra ellos una parábola acerca de los labradores malvados. Son versículos anteriores a los que acabamos de leer. En ella describe el carácter y la condición de estos líderes religiosos, y les dice que ellos hicieron lo que quisieron con esa viña que no era de ellos sino del Señor, y mataron a quienes fueron enviados. Mataron inclusive al hijo del Señor de la viña para quedarse con todo. Pero no fueron fieles, eran hombres malos. Y cuando el Señor habla esta parábola,
Ellos entendieron porque no estaba dirigiéndose a personas que no tuviesen conocimiento de la Escritura, sino a gente que tenía conocimiento de la Escritura, pero no tenían el corazón para la Escritura. Amén. Así que entre ellos comenzaron a confabularse. ¿De qué manera vamos a hacer caer a ese hombre? No hay forma de que le hagamos caer. No hay palabra que él diga con la que podamos acusarle. No hay nada que podamos hacer para erradicar a ese hombre que es una amenaza. Wow. Y los líderes religiosos se reunieron en un momento y dijeron, bueno, que vayan los que tienen más caras de santo. Y con astucia háganle una pregunta que va a poner a temblar el imperio y va a poner a temblar al pueblo y va a poner a temblar a todo el mundo aquí. Wow. Le dijeron los líderes religiosos, maestro bueno. No dijeron maestro bueno. Dijeron, maestro, sabemos que enseñas la palabra de Dios con verdad. Maestro, sabemos que guías a la gente por el camino correcto. Todo esto era aludación. Así llega. El espíritu de engaño llega de esa forma. Aludiendo sutilmente, tratando de ponerse de aquel lado, del lado bueno. Tratando de mostrarse como inocente, con una cara de piedad, una falsa piedad. Diciendo, vamos a hacer un paréntesis aquí. Diciendo qué palabra tan preciosa, qué ministerio poderoso. Pero dentro del corazón hay una mala intención. En medio de ese juego de palabras hay maldad. En medio de ese juego de palabras hay maldiciones, hay engaño, hay mentira. Wow. Algo que me llama la atención y que mi esposa y yo siempre decimos y que leemos en la Escritura cuando en Juan, el Evangelio de Juan, dice que el Señor Jesús no se fiaba de nadie. Wow. Y la razón por la que no se fiaba de nadie no era porque él sospechaba, no espíritu de sospecha, es que a mí me parece, es que yo creo, no era por alguna inseguridad, no era porque estaba cubriendo o guardando su territorio, no. Era porque él conocía el corazón del hombre, sabía la intención. Por esa razón dice el Señor en la Escritura, yo soy Jehová que peso el corazón, que escudriño en la mente, que discierno los espíritus. Pues el mismo Dios en carne estaba discerniendo el espíritu de los hombres. Wow. Y no se confiaba o se fiaba de cualquier persona que le dijera, Jesús, predicas lindo, oh Dios mío, poderoso, wow, lo queremos hacer el rey. No se fiaba de nadie porque conocía el corazón de ellos. ¿Hay alguien aquí que pueda decir, yo quiero eso que el Señor tenía? Yo quiero eso. Eso se llama discernimiento. Amén. Así que como ya los conocía, porque hay algo que llama la atención, es que el Señor dice, por sus frutos os conoceréis. El Señor Jesús no los reconocía por el estatus que ellos tenían. El Señor Jesús no los reconocía por las obras, por las palabras que ellos pudiesen haber dicho en ese momento. El Señor Jesús no pudo haber dicho, me parece que es bueno, es como Piolín con Silvestre. Me parece que vio un lindo gatito. Me parece que este sí es de los buenos. No. Me parece que eres profeta. Él decía, estos son más de lo mismo, solo que es los mismos, el mismo espíritu con otro disfraz. Sanedrín era un disfraz. Los fariseos tenían un disfraz. Los saduceos tenían un disfraz. Bueno, toda esta gente, se me fue ahora, se me escapan los tres tipos de, los escribas, los saduceos. Pero todo ese disfraz era el mismo Satanás, vestido como ángel de luz. Así que él no se confiaba de ellos. Y simplemente que en ese momento, cuando le están aludiendo, tú que dices y enseñas las cosas como son, les voy a leer en esa versión. Tú que dices y enseñas las cosas como son y que no tienes favoritismo, wow, sino que enseñas sinceramente como Dios quiere que vivamos.
dinos pues, ¿es justo que le paguemos tributo al César o no? Ahí estaba el veneno. ¡Wow! Déjeme contextualizarlo un poco y vamos para no ir tan rápido, porque no lo voy a acabar enseguida. Esto lo tenemos que digerir. El tributo viene del reconocimiento de la autoridad que gobierna. El tributo es una carga impositiva, algo que se impone en reconocimiento a la autoridad que está por encima de la cabeza. Es decir, cada nación tiene un gobierno, cada estado tiene un gobierno, tiene leyes y tiene un tesoro nacional, tiene gastos, todo eso, y eso lo sabemos. Pero en la época antigua, quienes tenían el poder para conquistar una nación, también tenían el poder económico. Y el poder económico estaba en mano del emperador. Y el emperador acuñaba monedas que tenían su imagen. La imagen de Augusto César y el sello. Ahora, mire la moneda que le mandé a sacar un momentito. ¿Qué pasaría si esta moneda no tiene el escudo del Estado Plurinacional de Bolivia, o para mí mejor decir la República de Bolivia? ¿Qué pasaría? No sería una moneda reconocida. ¿Por qué? Porque no es legítima. El dinero es un medio de pago, de transacción que es aceptado por la sociedad, pero que es regulado por una autoridad. Y si esa autoridad no ha emitido esa moneda, ese medio de pago, no es reconocido, no vale, no sirve. Ahora, otras teorías del dinero dicen el dinero nosotros le damos el valor. Porque por ahí me contaban en una ocasión, hace unas semanas atrás, de que un anciano había encontrado una bolsa llena de unos papeles en el campo. Y el anciano le gustó el color de los papeles y ha forrado todo su cuarto con el papel que encontró en el campo. Al parecer, una avioneta lo había dejado caer o algo así. Y el papel era verde, ya usted se sabe el cuento. Y sí pasó. Y nos contó el pastor allá en Oruro. Y nosotros dijimos, y todavía no se pueden despegar de la pared. Dice que el anciano ya pasado de años muere y la gente va a buscar el cuerpo y todo y a ver, y de lo que encuentran es que todo su cuarto estaba forrado de dólares, de 100. Pero ya era imposible rescatar ese dinero porque estaba pegado a la pared. Habían pasado muchos años, quizás la serie había vencido, todo eso había salido de circulación, etcétera. Pero para él, ese papelito verde era un diseño decorativo. Tremendo. Para nuestros ancestros indígenas, quimbayas, parte de las etnias y culturas que existieron en la época precolombina en Colombia, el oro era un instrumento, era un material cualquiera. Se vestían de oro, tenían utensilios de oro, cualquier cosa la hacían de oro, pero la sal no. La sal valía más que el oro. Y dentro de esas teorías económicas, voy a meter esto aquí porque cabe para decir lo que estoy diciendo, es que el valor se lo dan las personas. Ahora, cuando un emperador ponía su imagen y su sello, le estaba dando un valor a ese metal. Y como él tenía el derecho de emitir una moneda en donde subiese su imagen, su cara y su sello, también tenía el derecho de cobrar. ¿Sabe por qué? Porque era lo suyo. Wow. Tenía su imagen, tenía su sello. O sea, estaba bajo su autoridad. Y aquí
viene lo bueno de esto. Cuando le dicen al Señor Jesús, ¿es lícito dar tributo al César o no? Hay una disyuntiva, o sea, o respondo sí o respondo no. Si él respondía sí, los líderes religiosos y el pueblo que estaba indignado porque Roma había puesto su imperio sobre Jerusalén y había impuesto a la gente cobrar el dinero, e inclusive se decía en esa época que el solo hecho de existir le daba al César la autoridad de demandar algo de cualquiera de los que estuviesen en ese territorio. Por eso, dame tus hijos para la guerra. Por eso, dame los impuestos de tu dinero. Por eso, dame el fruto de tu campo. Wow. El solo hecho de existir en ese reino le daba al emperador el derecho de hacer lo que quisiera con esa persona. E Israel estaba indignado, más que por un asunto económico, por un asunto religioso. Porque el pueblo de Israel desde siempre se creyó un pueblo libre, el pueblo de Dios, el pueblo escogido, y que no habían sido esclavos de nadie y que no tenían carga de ninguno, a pesar de que por causa de la desobediencia fueron cautivos 70 años en Babilonia. Tremendo. Voy a hacer un paréntesis aquí. ¿Cuántas personas creen que no son esclavos de nadie? Pero su vida demuestra que están rendidos a alguien, se deben a alguien o algo. No, esa es una hermosa esclavitud. Gloria a Dios. Más se vale, me dice mi esposa. Tremendo. Mire, pastor, no nos saque, porque no me saque del mensaje. No me haga cometer una imprudencia. Bendito sea el Señor. Mire, sí, voy a hablar del matrimonio después. Entonces, Israel estaba indignado más que por un asunto económico, un asunto religioso. ¿Por qué? Porque ellos decían, no reconocemos a otro Señor que no sea nuestro Dios. Porque, vuelvo y repito, el concepto de tributo es el reconocimiento a una autoridad que está por encima. Increíble. O sea, cuando vamos a hablar en términos naturales acá, cuando nosotros evadimos los impuestos, bueno, yo no los evado, no sé si alguien los evada, no estamos reconociendo, o mejor dicho, estamos desconociendo la autoridad terrenal. Se acabaron los amenes. Y no cree que voy a hablar del diezmo, porque el diezmo le va a quedar pequeñito a lo que Dios va a decirnos en esta noche. Entonces ellos decían, si él responde sí, todo el pueblo se va a volcar y va a decir, ¿acaso no dices que eres el Señor, que vienes enviado de Dios, que Dios, el Señor, Yahweh o Jehová, es el dueño de todas las cosas, y estás diciendo que reconozcamos a un simple mortal como el amo y Señor, el Kyrios, el Señor, César? O sea que no podía decir que sí. Y si decía que no, tenía un sindicato, dice. Aquí hemos visto muchos sindicatos. Tremendo. Tenía a Roma entera en su contra. Era la causa entonces para darle muerte al Señor Jesús, porque estaba causando rebelión y estaba diciendo, no estaba reconociendo a Roma como imperio y no reconocía la autoridad del gobernador. ¿Usted qué hubiese dicho en ese caso? Pero mire la sabiduría de nuestro Dios. Dicen, ok, denme una moneda. ¿De quién es esta moneda? Un denario era una moneda de plata, deformada, no como esta. Esta está muy bonita. En una cara, de un lado tenía la cara de Augusto César, el emperador, y del otro lado el sello del imperio. Wow.
Y dice, ¿de quién es esta moneda? ¿A quién pertenece la inscripción que está aquí? ¿A quién pertenece la imagen? Le dijeron, de César. Pues den a César lo que es de César. Y denle a Dios lo que es de Dios. Pero todavía no hemos desbaratado esto. Mire, cuando Él les dice esto, ellos se quedaron sorprendidos. Lo que Jesús le estaba diciendo no era, den los diezmos y las ofrendas y paguen los impuestos. No era ese asunto. Ellos eran entendidos de lo que el Señor estaba hablando. Porque si ellos eran el pueblo de Dios, tenían que tener la imagen de Dios y el sello de Dios. Y Jesús les está diciendo, si ustedes se deben a Dios, desen a Dios. Pero a César le dan lo que es suyo. Ay, ay, ay. ¿Por qué? Porque si ustedes se benefician de la moneda del César, si aceptan la moneda del César, ¿por qué no aceptan su tributo? ¿Por qué no aceptan su autoridad? La Escritura dice que a Dios tememos, al Rey honramos. ¿Sabe qué significa eso? Temer a Dios, honrar al Rey, honrar a las autoridades. Al que honra, honra. Al que tributo, tributo. Al que respeto, respeto. Pero ¿sabe qué? El temor está reservado solo para Dios. O sea, al Rey lo honramos. Al gobierno le pagamos los tributos, a las autoridades las respetamos, pero no podemos temer más a los hombres que a Dios. Nuestro temor es Dios, nuestro miedo es Dios, nuestra vida está escondida en Dios. Nos debemos a Él, somos de Él, a Él pertenecemos. Wow. Ahora viene algo más. Imagen y sello. La palabra imagen es la palabra carácter. Y el carácter es lo que define a una persona o a una cosa. Cuando el Señor les está comparando con esa moneda, les está diciendo, si ustedes se deben a Dios, ustedes deben tener la imagen de Dios. O sea, el carácter de Dios, pero no lo tienen. Si ustedes se deben a Dios, deben tener el sello de propiedad de Dios. Pero esos sanedrines, estos escribas, fariseos, no tenían ni su imagen ni su sello. ¿Sabe por qué? Porque solo se debían a César. Se debían al sistema. Ahora, ¿pero qué representa César? El César representa el sistema. El César representa el gobierno. El César representa el mundo. El César representa todo eso. Y ahora quiero hacer una salvedad aquí y establecer un principio. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Ahora lo inconcebible es lo siguiente. Es gente que desea usar lo del mundo, pero no da la parte que le corresponde al mundo. Ay, ay, ay. ¿Cómo así? Hemos visto casos de irresponsabilidad cristiana que sería la siguiente. El dinero de los impíos tiene que pasar a manos de los justos. De los justos, no de los flojos. Alabado sea Dios. Quieren lo del sistema, el dinero, por poner un ejemplo. Pero no le corresponden al sistema con lo que es del sistema. No se esfuerzan, no trabajan, evaden impuestos, engañan, mienten, roban, estafan. Y que no le pase como aquel pastor que se subió a un metro hace muchos años atrás, porque ya todo funciona con tarjeta, y entrega un dinero, da un billete de alta denominación, de baja denominación, y le regresan de cambio una cantidad considerable, y el hombre dice: ¡ojo, la bendición de Dios! Y se lo embolsa. Sí, él creyó que Dios le había quitado a los impíos para darle a él. Pero el Espíritu le habla y le dice: devuelve el dinero. No, es la bendición
devuelve, eso no es de Dios. ¿Quién me está hablando? ¿Quién me habla aquí? ¿El de los angelitos, el angelito, o acá el cachito y el trinchecito? No, ¿quién me está hablando? Y el Señor le decía, devuelve el dinero. Se levanta, va donde el hombre que ha cobrado el ticket y le dice, disculpe caballero, usted me dio de más. Yo he pagado con un billete así y usted me ha devuelto. Y dice, no, pastor, yo no me equivoqué. Lo que pasa es que ayer yo estuve en su iglesia y usted estaba predicando acerca de la honestidad. Hoy lo vi y quise probarlo. Tremendo. Tremendo. Su integridad fue probada para ver a quién se debía. Tenemos a gente que no ha entendido que está en el mundo y tiene deberes en ese mundo, pero que no se debe a Él. Y cuando decimos que no se debe a Él, significa a otra parte que el Señor Jesús quiso decirle a Israel. Ustedes que están aquí, mire, si hubiese sido así, el Señor no pagara impuestos. Pero un día le dijo a Pedro, Pedro, los gobernantes de ese mundo piden un tributo, pero ellos no saben quiénes somos tú y yo. De todas maneras, para cumplir con toda justicia, ve a pescar. El primer pescado que saques, ábrele la boca, saca una moneda, paga por ti y por mí y pagamos el impuesto. Oh, Dios mío. Lo hizo el Señor. Lo hizo el Señor, pero hay algo que el Señor quería establecer allí también. Les dice, bueno, cuando le den a César lo que es de César y le den a Dios lo que es de Dios, hay algo que César no tiene la autoridad, no tiene, o sea, hay algo de ustedes que no le pertenece a César. César no tiene gobierno sobre ustedes porque ustedes pertenecen a Dios. ¿Sabe qué significa eso? Y ahorita hablando con mi esposa, Dios nos traía palabras. Daniel estaba en Babilonia. Daniel estaba metido allí entre Ur de los caldeos. Ahora Daniel dijo, yo no voy a aprender ese idioma porque ese idioma es del diablo. No, lo aprendió. Dice que fueron adiestrados Sadrach, Mesach y Abednego, o sea, los tres jóvenes a los que le cambiaron el nombre. Incluso le cambiaron su nombre. O sea que si mañana les piden a ustedes de que su nombre no sea en español, sino en alguna lengua nativa, ustedes dicen, no, yo no me llamo así, porque eso es del diablo. No, su verdadera identidad no la define un documento en la tierra, porque usted es un ciudadano del reino de los cielos. Y Daniel estaba allí, en medio de tanta perversión, tanta corrupción, paganería y cuántas cosas más. ¿O usted creía que de pronto Nabucodonosor nada más legislaba, daba? No, hacían sacrificios, mataban a niños, brujos, hechiceros, de todo. Pero ¿sabe algo? Daniel no se debía a Nabucodonosor, porque quien lo puso allí fue Dios mismo. Daniel tenía una imagen. Por esa razón le dijeron, ese muchacho tiene algo diferente a los demás. Tiene un espíritu diferente. ¿Sabe por qué? Porque tenía la imagen de Dios, el sello de Dios. Él era una moneda del reino de los cielos. Voy a hacer un paréntesis aquí para explicarle lo siguiente. Esta moneda tiene curso legal solo en Bolivia. En Perú no. En Chile tampoco. En Colombia menos. Y el peso colombiano aquí menos, ni se cambia. Oh, qué bueno. No, allá hay puro verde y azules. Escuche, mire, esta moneda no puede circular. En una ocasión recuerdo haber tenido algunas monedas de Costa Rica, unos colones parecidos a una moneda nuestra de 100 pesos colombianos. Y creía que eran 100 pesos y los voy a dar cuando de repente me dice la persona, oye, ¿esto de dónde es? Esto no es de aquí, esto no sirve. 100 pesos. Pero parecían 100 pesos colombianos, pero en realidad no no recuerdo cuántos colones eran, 500 colones. O sea, medio dólar.
Mientras que 50 centavos de dólar. Mientras que en Colombia esa misma moneda con las mismas características no llegaba ni a 3 centavos de dólar. Y eran parecidas. La persona que la recibe se la queda viendo. Oye, esto no es de aquí, esto no sirve aquí. Oh, qué pena, perdone, disculpe. Mire, lo mismo pasa con nosotros. Tenemos una imagen y un sello que no somos de este mundo. Circulamos en el mundo, pero no somos de él. Por lo tanto, la muerte no nos puede retener. Jesús no era de este mundo porque tenía la imagen. Él mismo es la imagen visible del Dios invisible y tenía el sello de aprobación. Cuando el Padre dijo: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Por lo tanto, como él tenía la imagen y el sello de Dios, la muerte no le pudo retener y resucitó de entre los muertos. Wow. Porque no somos de este mundo. La muerte no nos puede retener. El pecado no nos puede retener. César no tiene autoridad sobre nosotros. Nabucodonosor no tenía autoridad sobre Daniel. Oh, ¿cómo así? No la tenía. Porque si la hubiese tenido, los leones se lo hubiesen comido. Como Satanás no tiene autoridad sobre ti, entonces nada puede hacer. Nada en tu contra puede prevalecer. No tenía autoridad sobre Sadrach, Mesach y Abednego. Bueno, rey, si nos quieres matar. Y quizás algunos dijeron: nadie se ha librado de la mano del rey. Nadie. Vamos a ver. Entran al horno y el fuego no los pudo consumir. ¿Sabe por qué? Porque no estaban bajo la autoridad, el dominio del rey, sino bajo el dominio del Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando tú estás bajo el dominio del Rey de Reyes y Señor de Señores, aunque estés en este mundo, aunque tengas responsabilidades con el César, no te debes a él, no perteneces a él. El Señor Jesús estuvo cara a cara con el César y le dijo: oh, habla, di algo, yo te puedo librar, yo te voy a librar, tengo el poder, me han entregado tu vida en mis manos. No, la autoridad que tú tienes sobre mí te la dieron. Y no se doblegó. Pero di algo, vamos a salvarte para que no te maten. Yo te puedo librar. El Señor le dijo: no, tú no eres el que me entregas. Yo tengo el poder para dar mi vida y volverla a tomar. Soy yo el que me estoy entregando. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Cuando Satanás piensa que tiene dominio sobre ti, cuando Satanás piensa que tiene potestad sobre tu vida y dice de repente el jefe y dice: este cristiano lo voy a botar de la empresa y ahora vamos a ver cómo se la va a componer. Sabe, él no tiene potestad sobre su vida porque usted depende de Dios, sea con un sueldo o sin él. Su vida está escondida en las manos de Dios y él es su proveedor y él es su sustentador y él es quien lo gobierna. Tremendo. Cuando Satanás venga a matarte, no tiene derecho legal. No puede. Pero ¿sabe qué? Lo que el diablo reconoce es lo que dijimos ahorita: la imagen y el sello. Así estemos rodeados de brujos, así estemos aquí en el mercado del brujo, de la bruja, del tío del brujo, del hermano del brujo, del abuelo del brujo. 50 metros a la redonda rodeados de chamanes, de brujos, de gnósticos, mentalistas, santeros, chamán, lo que sea. Pero hay algo que el infierno tiene que reconocer y es la imagen del Hijo de Dios en la iglesia y el sello del Espíritu Santo. Oh. No es concebible que un espíritu inmundo se levanta y diga: tú que me vas a tocar a mí, si tú esto, si tú aquello. Por el contrario, no me toques, tú no me toques. ¿Por qué?
Porque proyectas la imagen del Hijo de Dios. Amén. Y porque tienes el sello de aprobación. Y Él tiene que huir. Someteos a Dios, resistid al diablo y Él huirá. Quiero decirle de manera figurada o simbólica, usted es una moneda del reino de los cielos. Usted es valiosa. Usted tiene poder adquisitivo. ¿Sabe qué significa eso? Cuando tenemos la imagen y la semejanza de Dios en nosotros, cuando tenemos el sello de aprobación, tenemos el poder, la autoridad para tomar lo que Jesús dijo que tomáramos. Él dijo, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Ahora ustedes vayan, hagan discípulos, pongan la mano sobre los enfermos y serán sanos. Ahora echen fuera demonios. Porque hay autoridad. Wow. ¿Sabe que estos hombres se tuvieron que quedar callados? Porque no pudieron encontrar una falta allí. Por el contrario, yo me imagino que sintieron la vergüenza de que ellos, defendiendo la tesis, la teoría de que eran el pueblo de Dios y de que solo se debían a Dios, cuando fueron confrontados con esta realidad, si en lo natural no son capaces de corresponder a las cosas naturales, mucho menos serán capaces de corresponder al cielo, porque el cielo tiene mayor demanda que la tierra. Y vengo a hablar aquí esta noche, y estamos hablando aquí esta noche a gente que el cielo le está demandando algo. No su plata, no su casa, no su carro, no nada, sino su propia vida. El cielo está demandando lo que es suyo. El cielo demanda lo que es suyo. Hay una mayor demanda. Por eso Dios está diciendo, den a Dios lo que es de Dios. Pero hay un principio de justicia, de equidad, y es den a César lo que es de César. Porque cuando hagan eso, Satanás no tendrá forma de hacerles caer. No tendrá una evidencia contra ustedes. Wow. Sí. Los revolucionarios. Cuando usted no le dé lugar a Satanás, él no tiene forma de acusarlo. No va a tener. Si Jesús no pagara impuestos, hubiese dicho, no lo paguen. Porque ustedes se deben a Dios, no al sistema. Pero como Él pagó impuestos, dijo, páguenlo. Páguenlo, porque si hacen esto, Satanás no tendrá lugar en ustedes. Los hijos del reino. Así es. Para que no se escandalicen. ¿Sabe qué es esto? Es un tema de justicia. La iglesia de hoy debe aprender a caminar en justicia, a vivir en justicia. Pero queremos tener autoridad y ejecutar justicia en lo espiritual cuando en lo natural estamos practicando injusticia. En una ocasión veía un afiche de la armadura de Dios. Y todo el mundo, yo me pongo el yelmo, me pongo el casco, me pongo las botas, me pongo esto, me pongo aquello, y me pongo. Y bueno, ¿y cuándo se lo quitó? Porque se lo está poniendo otra vez. Tremendo. Me pongo la coraza de justicia. Y una vez una hermana me decía, hermano, yo tengo la coraza de justicia y Satanás tiene que huir. Él no me puede tocar. ¿Y qué es la coraza de justicia? Eso que uno se pone en oración. Le dije, usted tendrá la coraza de justicia cuando usted deje de hablar mal de la gente. Usted tendrá la coraza de justicia cuando usted sepa redimir a la gente a la cual usted ha hecho daño con palabras o con hechos. Ay. Se acabaron los amenes. Si no practicamos justicia, ¿cómo queremos la manifestación de la justicia de Dios? Y en la ira del hombre no opera la justicia de Dios. El Señor ha dicho, mía es la venganza, yo pagaré. ¿Y por qué estoy hablando eso? Porque todo principio natural que se quebrante
está revelando una condición espiritual. Hay principios naturales. Vamos a ponerlo así pequeñito. Las deudas, voy para allá, amor, wow. Pretender que Dios nos bendiga, pero vivir cargado de deudas. Mire, se lo voy a poner más fácil. En una ocasión en Bogotá el Señor habló a un pastor que le iba a dar un vehículo, pero el hombre se desesperó tanto, sacó un crédito. Lo peor, puso a la gente a pagar el crédito. Injusticia. Y quiero decirle algo, si Dios te va a bendecir, no te haces esclavo de una deuda. Y el hombre desesperado porque había pasado 2 meses y no había podido pagar, y me dice: pastor, mire, Dios me dijo que me iba a dar un carro, y se acuerda que usted también me vio en un carro nuevo y eso y tal cosa. Mira, ahí está la bendición de Dios. Y le dije: ese no era, eso no fue lo que Dios dijo. Eso es una cosa ahí. Eso no es la bendición de Dios. Y dice: sí, por favor, ayúdeme a orar porque todavía lo debemos. Y le dije: la bendición de Dios no es la que entristece, no es la que añade tristeza, no es una carga. Eso por ese lado de las deudas. Hacerse deudas para luego decir: Dios me bendijo. Es una mentira. No es una bendición de Dios. Adiós. Se fueron. Estamos aquí. ¿Ah? No pagar las deudas. No pagar las deudas. Es otro quebrantamiento de un principio natural que revela una verdad espiritual. Y hay gente que toma algo y dice: no, hermano, ya déjelo así, hermano, usted va a cobrar eso, déjelo, bendiga la obra de Dios, bendiga al siervo. Y justicia. Son los que más deshonran y son los que más reclaman honra. Son los que más prestan y no pagan, y son los que más cobran. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Sabe? La imagen y el sello de Dios no puede estar distorsionado. Deja de ser imagen y sello. Cuando una moneda va perdiendo sus características físicas, un billete va perdiendo sus características físicas, es sacado de circulación y se emite nueva moneda. Escuche y preste mucha atención y ya vamos a terminar. Israel en el desierto no preservaron la imagen de Dios, el carácter de Dios en ellos. Eran criticones, o como se diría aquí también, quejones, renegones, murmuradores, rebeldes, amadores de sí mismo. Y esa generación no entró a la tierra prometida. Esa generación salió de circulación porque había perdido la imagen, había perdido la esencia. Y a muchos la tierra se los tragó y otros perecieron en el desierto. Y Dios tuvo que levantar una nueva generación. Que no nos pase lo mismo. Alabado sea Dios. Esa generación de escribas, esa generación de fariseos que decían que se debían a Dios, el Señor Jesús les dijo en la cátedra de Moisés, es decir, en la enseñanza de Moisés, están sentados, tienen su simiente, tienen su fundamento, las enseñanzas de los escribas y fariseos. Pero ¿saben algo? Les aconsejo que les escuchen todo lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque no hay coherencia. No hay coherencia. Tremendo. Esa generación salió de circulación porque Dios levantó un nuevo sacerdocio. Dios levantó una nueva generación, hijos legítimos que tienen la imagen y el sello, la aprobación de Dios. Y esos hijos legítimos estamos hablando aquí esa noche. Amén.
no descuides la imagen y el sello de Dios en tu vida. El Señor Jesús le dijo a Satanás: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Sabes qué significa entender esa palabra? Entender esa palabra es saber de quién somos, a quién nos debemos y a quién pertenecemos. Eres de Dios, entonces el César no tiene potestad sobre ti. Cumples con las obligaciones del César, cumples con el sistema, pero no estás bajo su dominio. O sea, el sistema no te va a afanar a ti diciendo la moda mañana. Bueno, aquí en Bolivia no se ve mucho eso, gracias al Señor. El sistema no te va a decir: ese celular ya pasó, es 3, 4, 5 versiones más atrás, tienes que ponerlo nuevo. Si eso pasa, es porque el César tiene dominio sobre ti. Si te afanas por eso, si te afanas porque tengo que cambiar esta casa por una casa más grande y porque el vecino ya la tiene y yo tengo que ponerla más grande, oh Dios mío. No, porque eso sale al aire. Sí. Culturas en países, en otros lugares, donde la gente vive endeudada toda su vida, con una hipoteca de una casa, tarjetas de crédito, vehículos. En un país cercano al nuestro cambian de vehículo cada 2 años. Y uno dice: ¿qué pasa con esta gente? Se disculpan con uno y dice: hermano, perdone que este carro ya lo tengo que sacar de circulación, por decirlo así. Y uno dice: tremendo, es 2016 y ya, sí, es que ya quedó pequeño. O simplemente dice: es que aquí tenemos la costumbre de que tiene que ser el del año porque eso es mejor, eso es mayor bendición. ¿Sabes qué? Es gente que se debe al sistema, están ligados al sistema, están amarrados al sistema. Y el sistema les impone, César les impone. César dice: ¿quieres más? Bueno, dame más. ¿Quieres más? Dame más. Te voy a dar más, pero te voy a obligar a que me des más, porque tengo el poder sobre ti. Cuando César tiene el poder sobre tu vida, y hermano, si hay algún César aquí, me disculpa, el César, estamos hablando del emperador. Cuando el sistema te gobierna, cuando el sistema dice: bueno, si pierdes esa tarjeta de crédito, entonces no podrás comprar esto, no podrás hacer aquello, cuando quieras viajar, tal cosa, eso y lo otro. La persona corre desesperada a destapar un hueco para tapar otro, pedirse prestado de otra persona o de otra entidad, y con una tarjeta pagas otra y pagas otra deuda y otra más. Jesús dijo: la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Él mismo, el Señor mismo es la vida. Wow. Cuando eso sucede, César tiene el alma de los hombres. El sistema tiene el alma de los hombres. El tiempo, la vida, la familia, los hijos, los recursos. Pero el Señor Jesús dijo: bueno, César no va a tener potestad sobre ustedes cuando ustedes se deban a Dios. Así que una deuda a usted no lo va a dejar, no lo va a tener a usted traumatizado todo el día. Así que si usted se ha hecho una deuda, no es que va a ser irresponsable, la va a pagar. La va a pagar, pero va a aprender del error, del desespero. Escuchamos a alguien decirnos hace poco: estamos pagando la deuda de un local, de un lugar, de una construcción, para la obra del Señor. Pero eso nos está dejando sin nada. Y todo el mundo está cargado porque le debemos al banco. O sea, que lo que Dios le dio a la iglesia para que no hubiese necesidad entre la iglesia, se lo está llevando el sistema. Incomodidades, necesidades que no pueden ser suplidas, sencillamente porque todo va para el sistema. ¿Sabe por qué? Porque no habían entendido que se debían a Dios. Y cuando alguien se debe a Dios, sabe que Dios se hace responsable. Cuando alguien se debe a Dios, sabe que el Padre va a proveer todas las cosas. Sabe que el Padre va a ser provisto. O sea, Señor, si tú me diste para una boda, para un matrimonio, también me vas a dar para mantener a unos hijos. Wow.
Pero no depende de César, depende de Dios. Y hay que tener aquí un equilibrio totalmente en eso. Porque quizás algunos dirán, no estudio, no trabajo, no hago nada. Porque Dios me sostiene. Ay, ay, ay. Gloria a Dios. Hermano, vamos a dejarlo para mañana mejor. No. El que no trabaja, el que no coma. Son principios. Son principios de legalidad en el reino. Principios de justicia, así es. Y decir, el Señor se hará cargo. Voy a seguir teniendo hijos. Irresponsabilidad. Irresponsabilidad. Cuando alguien se debe a Dios, teme a Dios aún para hacer una compra. Porque no voy a comprometer la bendición que Dios me ha dado, los recursos que Dios me ha dado en algo innecesario que César está absorbiendo. En algo vano. Engordando a César, engordando al sistema. Ajá. Mire, nosotros hemos estado en filas, allá se ve mucho eso, en filas para pagar en el supermercado algo. Y llegan como 2 o 3 personas, representantes de tarjetas de crédito. Y sin que tú sepas quiénes son ellos, ni ellos quién eres tú, te van diciendo, hola, ¿cómo está? Señora Cindy López. ¿Cómo? Sí, mire, usted hace compras mensuales por tanto y tal cosa, le estamos ofreciendo esa tarjeta de crédito, Visa, Mastercard, tal cosa, puede hacer tantos avances, tiene 3 meses, 4 meses o 6 meses sin pagar cuota de manejo, una tasa de interés del 0.25% efectivo anual, tal cosa, no sé qué, bla, 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 y la gente queda así, y sí, y me dejan hacer retiro, sí, ¿y por cuánto? Por 4 millones de pesos, 5 millones, 6 millones, bueno, dependiendo también sus ingresos, pero aquí usted aplica para la de 10 millones, sí, pero aprobado. El sistema, un gancho más. Y ahí está, atrapado, cautivo. Pero cuando tienes discernimiento, no caes en trampa de Satanás. Cuando tienes discernimiento, sabes a quién te debes. Si me debo a Dios y soy de Dios y tengo una necesidad, yo voy a pedir a mi Padre que está en los cielos. Esto se sale de mis manos. No lo puedo conseguir por medio del empleo, no lo puedo conseguir por medio de un negocio, no lo puedo conseguir por ningún lado, solo lo consigo en Dios. Aquí está, Señor, esta necesidad. Tú conoces mi necesidad. No correré a los hombres, corro a ti y el Señor va a abrir los cielos. Y lo que estoy hablando lo hemos vivido y damos testimonio de eso, que cuando te debes a Dios, Él se hace responsable. Cuando no te debes a Dios, César te absorbe, te acaba las finanzas, te acaba el sueño, te acaba el bienestar. Vemos a gente en Colombia desesperado, corriendo de un lado para otro. ¿Qué hacemos? Y ahora, y esto, y lo otro, y no dependen de Dios. Porque cuando alguien se debe a César, no tiene la necesidad de depender de Dios. Pero cuando alguien se debe a Dios, depende de Dios para todo. Póngase de pie, por favor. ¿A quién nos debemos? ¿De quién somos? ¿De quién somos? No me ha respondido. ¿De quién somos? El apóstol Pablo dijo, como dijo uno de sus poetas atenienses, creo, le dice, porque en Él somos, en Él vivimos y en Él nos movemos. Todo aquel que viva en el sistema, se mueva por el sistema y subsista por el sistema, no ha conocido a Dios. Amados, en ese último tiempo, lo que Dios está demandando es hijos legítimos que den la honra de vida a su nombre. Y un hijo legítimo que da la honra de vida a su nombre es un hijo que no satisface las demandas del sistema, sino que vive para satisfacer la demanda del cielo.
El cielo está demandando gente con integridad, gente con palabra, gente con autoridad, gente con fe, gente con identidad en Cristo, gente que sepa para dónde va, dónde está, a quién se debe. No esclavo de los hombres, no esclavo de la gente. Gente que sirva a Dios hasta el último día de su vida. Y cuando digo que sirva a Dios, y se me va a extender un poquito más esto por lo siguiente. Sirves a Dios no solo cuando estás en el púlpito. Sirves a Dios no solo cuando haces alguna labor, no solo cuando estás en la cámara, no solo cuando estás barriendo ese lugar, no solo cuando estás arreglando, decorando. Sirves a Dios no solo cuando estás evangelizando. Sirves a Dios no solo cuando predicas. Sirves a Dios no solo cuando enseñas, exhortas, etc. ¿Sabe cuál es el servicio a Dios? Del que Jesús le dijo a Satanás en su propia cara, que le dijo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Sirves a Dios cuando no sirves al pecado. Sirves a Dios cuando sirves a la justicia. Sirves a Dios cuando sirves a la verdad. Sirves a Dios cuando sirves a la misericordia. Hay gente que dice: pastor, es que yo estoy en la iglesia, en la empresa, y yo no sé, yo quiero servir a Dios. Sirva a Dios ahí. No necesita un púlpito, un micrófono, un título, de los que usan aquí los amigos de la corbata negra con camisa blanca y pantalón negro. Una credencial. Lo único que necesitas es una vida que se deba a Dios. Porque si hay una vida que se debe a Dios, Jesús sabía lo que vino a hacer a la tierra. Se debía a Dios y por eso servía a Dios. Dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Estás en la empresa, estás en la oficina, y quizás algunos con el pensamiento: tengo que ir a una empresa donde todos sean cristianos. No. Sirves a Dios cuando allá está enchayando y tú te levantas y dices: yo no participo de esto. Sirves a Dios cuando hay un ilícito y todo el mundo tiene que callar y tú dices: antes de callar mejor renuncio. Nadie dijo amén. ¿Saben? Mi esposa renunció porque se debe a Dios. Y en sueño el Señor le había mostrado cómo iba a salir de esa empresa. Vio la mano de Dios sacarle de la empresa. Y cuando está renunciando, porque no la sacaron, está renunciando, le dice: no se vaya, le aumentamos. No se vaya, le ponemos esto. No se vaya, le ponemos aquello. Me debo a Dios. Nos debemos a Dios. Cuando tú te debes a Dios, e inclusive llegarás a lugares, a reuniones donde el Espíritu de Dios te va a hablar y te dice: no tienes que estar aquí. Conversaciones ajenas, chismes, calumnias, no, lo siento. Oh, gloria a Dios. Porque cuando alguien tiene el sello y la imagen de Dios, se debe a Dios y no al chisme, no al pecado, no a la murmuración, no a las provocaciones ajenas, no a las mesas donde se habla vanidad y vicio y de cuanta cosa. El Espíritu de Dios te va a sacar de ahí y te dirán religioso, te dirán legalista, pero no, es que te debes a Dios, te debes a Él, te debes a Él, te debes a Él. Y antes de agradar a los hombres, agradas a Dios. Hay una demanda del cielo, ahí en el cielo hay una demanda sobre la vida de los hijos legítimos en la tierra. Esa es nuestra demanda en este día. Levante sus manos. No sé si mi hermano puede pasar acá. Los ministros de alabanza pasen, por favor. Un momentito. Levante sus manos ahí. Dad a César lo que es de César. Yo pido al Señor que traiga claridad sobre esta verdad. Que aprendamos a dar a César, al sistema, lo que es del sistema, pero con una identidad clara de que el sistema no tiene potestad sobre nosotros. No tiene potestad sobre nosotros.
Al que honra, honra. Al que tributo, tributo. Al que respeto, respeto. Responsabilidades y deberes ciudadanas. Responsabilidades y deberes con los hombres. Pero no nos debemos al sistema. No somos del sistema. No somos de la tierra. Satanás no tiene derecho legal en la vida de un legítimo. Alguien que tiene la imagen y el sello de Dios. Fuiste sellado con el espíritu de la verdad, con el espíritu de la promesa. Eres portador de la imagen de Cristo, del carácter de Cristo. Manifiesta lo que eres. Manifiesta lo que eres. Pido, Señor, que esta palabra se revele. Aun cuando mis hermanos vean una moneda, recuerden ese mensaje y digan: Señor, yo tengo tu sello y tengo tu imagen. Yo tengo tu carácter y tengo el sello de tu espíritu. Yo tengo tu verdad. Y aquí hay gente que siente que no tiene valor. Y el Señor les dice: mi imagen en ustedes, mi imagen en ti es lo que te da valor. No busques valor del mundo. Porque cuando has intentado buscar la aprobación de los hombres, has desvirtuado mi imagen. Y los hombres no podrán ver a Cristo en ti. Ojo, Él es aquí, Él es aquí, Él es aquí, Él es aquí. Imagen y sello de Dios. Tenemos la imagen y el sello de Dios. Shaki barrabasheba lama. Muévete, Señor. Venga aquí tu reino. Oh, gran Dios. Él es aquí, Él es aquí, Él es aquí. Creo que Dios está reafirmando esa palabra en su espíritu. Está reafirmando esa palabra en su espíritu. Está reafirmando esa palabra en su espíritu. El espíritu de Dios sopla en este lugar. Sopla en este lugar. Sopla en este lugar. Hay un sello de Dios en ti. Hay un sello de aprobación. Hay un sello del espíritu. No se te olvide. Y en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre. Si lo sabe, cántelo. Sello de Dios. El día que el Señor regrese por su iglesia, lo único que te va a dar credibilidad delante de todos en el cielo es que tienes el sello. Tienes el sello de aprobación para estar ahí. Tienes la imagen de Cristo. Tienes la imagen de Cristo. Tienes la imagen de Cristo. El Espíritu de Dios sopla en este lugar. Sopla en este lugar. Sopla en este lugar.
Hay una demanda aquí. Hay una demanda del cielo. Hay una demanda del cielo. El cielo está demandando de gente que manifieste el carácter de Cristo en la tierra. De gente que manifieste la verdad. De gente que manifieste el fruto del Espíritu de Dios. No hay cielo cerrado, se abre. Y en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre. Tu reino se mueve aquí. En ti está. Yo quiero orar en esta noche por gente que ha sentido en estos días que hay una demanda de Dios sobre su vida. Gente que dice: yo necesito claridad, necesito manifestar a Cristo en mi vida, pero hoy necesitaba esta palabra para ser reafirmado. Necesitaba saber ante quién me debo, a quién pertenezco, de quién soy. ¿Cuál es mi identidad en esa tierra? ¿Cuál es la separación que debo hacer entre la luz y las tinieblas? Entre César y Dios. Dar a Dios lo que es de Dios. Dar a César lo que es de César. Hoy se levanta gente que determina dar a Dios su vida. Dar a Dios todo. Dar a Dios lo que es de Dios. Eres de Dios. Eres de Dios. Entonces te debes a Él. Te debes a Él. Al Señor tu Dios adorarás. A Él solo servirás. A Él solo servirás. Ya basta de claudicar, de estar en dos pensamientos. Eres de Dios, te debes a Él. Eres de Dios, te debes a Él. Aramaso Taramandalea. Y Pramashe Katalaya. Si puede salir de su puesto, hágalo. Aquellos quienes dicen en ese día: yo reconozco que soy de Él, me debo a Él, tengo su imagen, tengo su sello. Hoy en el nombre de Jesús, no hay cielo cerrado, se abre. En ti, oh gran Dios, no hay cielo cerrado, se abre. Tu reino se mueve aquí. En el nombre de Jesús. Sobra Maquea. En el nombre de Jesús. No hay cielo. Los sentidos como ovejas,
donde estás. Porque fuiste comprada. Porque eres de Dios. Y el maligno no tiene más potestad sobre ti. Él te da autoridad. Toda intimidación se va. Eres de Dios. Te debes a Él. Toma la autoridad. Toma la autoridad.